Hola, hola, ¿qué tal mis preciosas teje artistas? Ya estamos aquí para compartir con ustedes el paso a paso de este lindo cuellito moderno tejido en la técnica de 2 agujas y también en crochet, como ven aquí, que hace juego con este lindo gorro que ya está en nuestro canal. Para tejerlo hemos utilizado agujas de 8 milímetros de grosor y lana doble de 5 milímetros de grosor, aproximadamente 100 gramos, un ganchillo de 5 milímetros también y un botoncito. A continuación el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, chicas, vamos a empezar a tejer nuestro cuello modelo moderno y en este caso voy a utilizar la misma lana que utilicé para el gorrito, también modelo moderno, ¿sí? Es la marca Silvia Clásica, ¿sí? Vamos a trabajar con esta lana indicada para las agujas de 5 milímetros, lana doble, ¿sí? En agujas de 8 milímetros. Bien, yo aquí tengo la pieza ya tejida, miren, porque es súper sencilla, es solamente tejer una cantidad de puntos en punto de jersey, pero les voy a mostrar cómo se empieza desde el inicio, ¿sí? Entonces vamos a ver cuántos puntos vamos a montar aquí y contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 y 56 puntos. 56 puntos en nuestras agujas de 8 milímetros, ¿sí? Con lana doble. Aproximadamente vamos a utilizar 100 gramos, uno de estos ovillos. Bien. ¿Cómo vamos a empezar? Imaginemos que acabamos de montar los puntos. Sí, cuando ustedes ven que yo empiezo con la parte así ya avanzada y tejida, muchas veces me escriben en los comentarios, ¿por qué no lo haces desde el inicio? Todos mis videos están desde el inicio. Lo que sucede es que tengo ya una parte tejida porque lo que voy a explicar aquí es lo mismo que lo que ya he avanzado. Entonces no se preocupen porque todos los videos están desde el inicio. Imaginemos que hemos montado nuestros puntos, nuestros 47 puntos o 46 puntos, perdón, hemos montado aquí, ¿sí? Y vamos a empezar a tejer. Y siempre vamos a empezar tejiendo la primera carrera en punto revés, así como lo estoy haciendo ahora, ¿sí? Ojo con eso, siempre tejemos en punto revés. No se olviden de esto, chicas, que es algo muy importante, ¿sí? Entonces empezamos tejiendo la primera carrera, ojo, toda en punto revés. Desde el inicio, desde el primer puntito hasta el puntito número 46 que hemos montado. Entonces vamos a tejer así por toda esta primera carrera en punto revés hasta el final. Bien, miren, termino así entonces de tejer esta carrera número 1 o primera carrera toda en punto revés. Es importante que la primera carrera sea la que vamos a tejer en punto revés, ¿sí? Para que el comienzo de nuestro tejido nos quede así como el que tenemos aquí. Luego les voy a mostrar por qué. Luego, la segunda carrera o la carrera número 2 y todas las carreras pares, todas las carreras del derecho de nuestro tejido se van a tejer en punto derecho, así como están viendo que lo estoy haciendo yo ahora. Todas en punto derecho, ¿sí? De esta manera vamos a obtener el conocido punto de jersey, punto media o punto malla, como muchas veces le llaman, ¿sí? Entonces, primera carrera, punto derecho. Carrera número 2, perdón, primera carrera, punto revés, perdón, punto revés, ¿sí? Carrera número 1 o primera carrera, punto revés. Carrera número 2, punto derecho. Carrera número 3, punto revés. Carrera número 4, punto derecho. Carrera número 5 y todas las demás carreras impares van a tejerse en punto revés. Y las carreras número 6, como todas las pares, se tejerán en punto derecho, ¿sí? Así voy a continuar yo tejiendo hasta terminar esta carrera para luego mostrarles el siguiente paso. Listo, miren, terminé de tejer toda esta carrera en punto derecho. Ahora, lo importante es cuántos centímetros tenemos de alto en este tejido. Vamos a poner así y vamos a medir. Y tengo 25 centímetros, ¿sí? Entonces del inicio
Hasta aquí voy a tejer por 25 centímetros, ¿sí? Cuando ya tengo 25 centímetros, estando por el revés o por el derecho de la prenda, cualquiera de los dos lados, voy a empezar a tejer punto de elástico uno por uno. ¿Cómo voy a tejer este punto? De la siguiente manera. Primer punto derecho, segundo punto revés. Siguiente punto derecho, el que sigue revés. El que sigue derecho y el que sigue revés. Y así me voy repitiendo punto derecho y punto revés por toda la carrera hasta terminarla. ¿Sí? Entonces voy a continuar así, tejiendo un derecho, un revés, un derecho, un revés, hasta terminar con todos los puntos que tengo en esta carrera. Bien, continúo entonces ya para terminar esta carrera en punto de elástico tejiendo hasta el final un punto derecho, un punto revés, ¿sí? Así he tejido esta primera carrera de punto de elástico. Ahora voy a tejer la carrera número 2 y las demás carreras que teja todas van a ser iguales. Donde veo punto derecho, que está el punto así recto, es punto derecho. Donde veo esta especie de nudito o bolita es punto revés. Allí tejeré punto revés. Lo que quiere decir que a partir de aquí voy a tejer el resto de las carreras tal y como veo los puntos. Derecho donde hay derecho, revés donde hay revés. Esta es mi segunda carrera de punto de elástico, ¿sí? Y así voy a tejer 5 carreras. Quiere decir que termino esta y me faltarían 3 más, ¿sí? Entonces voy a continuar con esta segunda carrera y cuando termine de tejer la quinta carrera nos encontramos. Bien, chicas, aquí estoy terminando ya la carrera 5 de punto elástico 1 por 1, ¿sí? Aquí está, miren, vamos a dar la vuelta y vamos a contar las carreras. 1, 2, 3, 4 y 5 carreras. Ahora lo que vamos a hacer es súper sencillo. Vamos a rematar los puntos también tal y como se encuentran. Donde tengo punto derecho, tejo punto derecho. Donde veo punto revés, que es este de aquí, tejo punto revés, ¿sí? Y el punto anterior pasa por encima. Luego voy a bajar la hebra porque aquí veo punto derecho. Tejo el punto derecho y el anterior pasa por encima. Luego subo la hebra para tejer punto revés, ¿sí? Y el anterior pasa por encima. Y así voy a ir tejiendo revés y derecho por toda la carrera y voy rematando los puntos. ¿Por qué lo tengo que hacer así tal y como se encuentran tejidos los puntos? Porque si remato todo en punto derecho, pues esto me va a quedar como abierto, me va a quedar como así. Y no queremos esa terminación. Si queremos que quede así muy rectito, pero que a la vez tenga elasticidad. Por eso es que cerramos también en puntada de elástico. Entonces vamos a continuar así hasta el último puntito. Bien, ya estoy llegando aquí al final, al último puntito, que es un punto revés. Entonces lo tejo en punto revés y este pasa por encima. Ahí está. Vamos a cortar nuestra lanita, ¿sí? Y vamos a pasar por este último puntito esta hebra. Y listo. Vamos a ordenar nuestra mesa. Así es como debe verse esta terminación. Miren, se ve muy parejita, muy bonita, sobre todo la parte del cierre. Y aquí tenemos la parte del inicio de nuestro tejido, ¿sí? Con este lado que empezamos tejiendo en la primera carrera en punto de revés. Bien, si quieren saber cuánto mide el ancho de este tejido, vamos a medir entonces ahora para que ustedes puedan ver cómo es punto de jersey, tiende a recogerse un poquito y tengo 51 centímetros. Lo que es necesario es que por aquí pueda pasar la cabecita de una persona, ¿sí? Por aquí, por este espacio que pueda pasar con facilidad. Ahora, si ustedes lo quieren más cerradito, no hay ningún problema. También yo les voy a mostrar aquí mismo en el video cómo es que vamos a poner un botón oculto de manera que esto cierre, pero ustedes tengan más comodidad de repente de dejar un poquito abierto para que la cabecita entre con más facilidad, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar entonces. Una vez que ya tenemos la pieza así, vamos a pasar a coser la pieza y vamos a empezar cosiendo desde la parte de arriba hasta dejar aquí 8 centímetros sin coser, es decir, como por ejemplo hasta aquí, ¿sí? Bien, entonces acomodamos nuestro tejidito, emparejamos así
y vamos a medir los 8 centímetros que vamos a dejar sin coser, como ya les dije, ¿sí? Entonces voy aquí al inicio y voy a medir 8 centímetros hasta aquí. Aquí voy a poner una marquita con este ganchito de cabello, voy a marcar yo, pero si quieren contamos las carreras. Tengo, sin contar la del inicio, tengo 2, 4, 6, 8 y 9 carreras. Entonces aquí tengo que dejar lo mismo, ¿sí? Bien, voy a tomar mi aguja lanera y voy a empezar a coser con esta lanita que me quedó aquí. Y si la cortaron muy chiquita, pues simplemente cargan su aguja lanera con la lana y vamos a empezar a coser. Y como siempre les digo, el primer punto lo aseguramos muy bien, pasando una y hasta 2 o 3 veces, para que cuando lavemos la prenda no nos vaya a fallar la costura y se nos vaya a abrir el tejido, ¿sí? Entonces luego vamos a ir con costura envolvente, tomando cada punto con su pareja de esta forma, ¿sí? Y vamos a coser desde aquí hasta llegar a la marquita que tenemos. Ahora voy a desbaratar esta parte para mostrarles algo, lo que les decía anteriormente. Si ustedes quieren dejar una partecita abierta, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a desatar aquí, que ya lo había anudado muy bien, estaba olvidando lo que les dije, pero lo vamos a arreglar, ¿sí? Bien, chicas, ya desaté el nudito, que por cierto me hizo sufrir bastante, ¿sí? Estaba olvidando que les quería mostrar cómo dejar para la opción de el botoncito, ¿sí? Para que vean que yo también me equivoco. Ustedes me echan muchas porras y me dicen, ay, maestra, lo hace muy lindo, todo perfecto, pero la verdad es que me equivoco y bastante. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Miren, vamos a introducir la hebrita esta que nos ha quedado, la vamos a esconder dentro del tejido, ¿sí? Ambas hebritas, porque estamos trabajando con lana doble, para luego empezar a coser, pero más abajito. Ahora les voy a mostrar cómo. Miren, entonces yo paso la lanita así, ¿sí? La dejo dentro del tejido, aquí la voy a cortar, ¿sí? Queda muy escondidita y yo voy a empezar a coser a partir de acá, donde cambia la puntada. Entonces a partir de acá recién voy a cargar el hilo en mi aguja y voy a empezar a coser para que esto me dé mucha más amplitud a la hora de pasar la cabecita por el cuello. Entonces, como les decía, voy a ir aquí, ya debajo de esta parte, voy a pasar así la lana y voy a dejar un cabito un poco largo para luego ocultarlo. No quiero hacer nudo porque no quiero que allí se note ninguna cosa que esté estorbando ni incomodando, ¿sí? Entonces, y vamos a tomar un puntito de aquí con un puntito de aquí, ¿sí? Y vamos a coser así de forma envolvente. Entonces coso un puntito de aquí con el que tengo aquí. Así voy a ir cosiendo hasta llegar a la marquita que he puesto aquí, ¿sí? Esta parte quedará abierta. Entonces continuamos. Bien, entonces ahora que ya hemos cosido y hemos ocultado todas las hebritas, esto ha quedado así y esto así, vamos a coser nuestro botoncito, pero no aquí como siempre lo hacemos por el lado de afuera, sino lo vamos a coser aquí adentro, ¿sí? En uno de los lados y muy pegadito al filo. Entonces vamos a pasar por aquí. Bueno, yo voy a pegar este botoncito que no se parece mucho al color de mi lana, pero igual me sirve, ¿sí? Solo para darles la muestra de lo que vamos a hacer. Ahí está. Vamos a salir por aquí un par de vueltitas y aseguramos aquí. Ahí está. Y cortamos la hebrita. Listo. Una vez que tenemos el botoncito por dentro, lo que vamos a hacer es abrochar en una de las puntaditas que están aquí. Así. El botón va a quedar por dentro, esto muy pegadito al cuello, y por aquí no se va a notar nada, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer en esta parte de aquí, en la parte de abajo?
Vamos a atar una lanita. Bueno, aquí yo dejé una lanita larga, pero de todas maneras voy a necesitar más lana. Vamos a atar una lanita, solo una, ¿sí? Esta yo la voy a eliminar, la otra vamos a atar solo una lanita para empezar a tejer con ganchillo de la misma forma que tejimos en el gorrito. Ahora les voy a mostrar cómo lo haremos. Bien, miren, entonces he atado la lanita aquí, ¿sí? A esta parte que tenemos la abertura, la parte baja de nuestro tejido. Y ahora es cuando voy a empezar a trabajar con el ganchillo, introduciendo aquí en este primer punto el ganchillo. Y voy a tejer de la siguiente manera: 1, 2, 3 y 4 cadenitas, así como hemos hecho en el gorrito. Si ustedes quieren pueden ver el video del gorrito que hace juego con este cuellito. Y voy a ir aquí al siguiente puntito, tejo medio punto, 1, 2, 3 y 4 cadenitas, y voy al siguiente puntito, miren, no a esta hebra sino al puntito que está aquí como un nudito, medio punto, 1, 2, 3, 4 cadenitas, al siguiente puntito, medio punto. Así voy a continuar por todo este espacio. Llego hasta aquí, subo así y continúo en línea recta. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, siguiente punto, medio punto, 1, 2, 3, 4 cadenitas, aquí al siguiente espacio, medio punto. Seguimos 1, 2, 3, 4 cadenitas, vamos aquí al puntito, medio punto, 1, 2, 2, 3, 4 cadenitas, siguiente puntito, medio punto, 1, 2, 3, 4 cadenitas, siguiente puntito, medio punto, 1, 2, 3, 4 cadenitas, siguiente puntito, medio punto. Ya vamos a llegar aquí a la parte del inicio del tejido, donde quiero mostrarles por qué tejimos la carrera primera en punto de revés. 1, 2, 3, 4 cadenitas, llego aquí a la esquinita, medio punto. Ahora vean esto, aquí donde tejimos la primera carrera en punto revés tenemos estos agujeritos, allí es donde vamos a trabajar y voy a tejer 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 cadenitas, voy a ingresar en el primer agujerito, medio punto, 1, 2, 3, 4 cadenitas, dejo un agujerito libre y voy al otro, medio punto, 1, 2, 3, 4 cadenitas, siguiente agujerito libre en el otro, medio punto. Así voy a trabajar por todo alrededor hasta llegar aquí. Cuando llegamos aquí yo les muestro cómo vamos a tejer la segunda carrera. Voy a poner aquí una marquita y continuamos entonces trabajando como les indiqué. Bien, ya llegué aquí a esta parte de la marquita. Vamos a retirar nuestra marca y voy a tejer el último tramo de estas 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 cadenitas. Vamos a aclarar bien la imagen allí y voy a ir a este último agujerito, aunque aquí debería dejar este libre y pasar el otro, pero voy a ir aquí, ¿sí? Tejo medio puntito y a partir de acá, donde voy a volver a poner la marquita, a partir de acá de este arquito vamos a tejer con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas, y voy a este arco adentro y tejo medio punto, otra vez 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, siguiente arco, medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, siguiente arco, medio punto. Así vamos a trabajar por todo alrededor, ¿sí? Por esta parte que parece una V y luego por todo alrededor de nuestro tejido, como lo hicimos con nuestro gorrito. 5 cadenitas, medio punto. Bien, miren, aquí ya termino esta vuelta, esta segunda carrera, ¿sí? Y voy a pasar ya aquí a tejer de la siguiente manera. Miren, vamos a tejer 3 cadenitas, 1, 2, 3, solo 3 cadenitas, y vamos a ir al arco siguiente y vamos a hacer esto, medio punto, luego 3 cadenitas más, 1, 2, 3 cadenitas, y en este mismo lugar donde hemos ingresado vamos a hacerlo por segunda vez, ¿sí? De manera que esto se ve así. Otra vez, 1, 2, 3 cadenitas, siguiente arco, primera vez, medio punto, 1, 2,
3 cadenitas, mismo arco, segunda vez medio punto. Entonces así vamos a tejer 3 cadenitas siempre y 2 veces en cada arco. Primera vez aquí, 1, 2, 3, segunda vez aquí, ¿sí? Y vamos a mover nuestro marcadorcito aquí donde empezamos. Vamos a continuar así por toda la vuelta hasta llegar aquí. Vuelvo a repetir, tejemos 3 cadenitas, 1, 2, 3, arco que sigue, primera vez medio punto, 1, 2, 3 cadenitas, mismo arco, segunda vez medio punto. Así debe de verse, así continuamos. Y bien, llegué aquí donde tengo la marquita y lo que voy a hacer es tejer medio puntito, ¿sí? Una cadenita más y voy a cortar la hebra un poquito larga para luego poder ocultarla con la ayuda de mi aguja lanera. Retiramos aquí, ajustamos, voy a sacar mi marcador, ¿sí? Y voy a dar vuelta a esto y vamos a pasar así nuestras hebritas, nuestra aguja, perdón. Luego insertamos nuestra hebrita de lana, ¿sí? Y pasamos todo esto por aquí, ocultando así la hebra que nos está sobrando. Ahora les muestro cómo queda nuestro cuello. Y listo, miren, así es como queda nuestro precioso cuello abrigador. Y aquí tenemos el gorrito que hemos tejido anteriormente también con un toque de crochet o ganchillo en la parte de arriba, así que si desean pueden ver el video. Ahora les mostraré cómo es que luce por la parte de atrás. Y ahí está, chicas, así luce por la parte de atrás. Bien, muchísimas gracias por acompañarme. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga a todos.